En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy, pues, nos acompaña un hermano y amigo de Argentina, nuestro hermano Pablo de Mayo. Muy buenas tardes, hermano. José Manuel, buenas tardes, ¿cómo andás? Un placer nuevamente estar aquí en Paternoster para hablar de temas tan importantes. Realmente muy contento y bueno, buenas tardes a toda la audiencia. El placer es igualmente mío. Y hoy queremos hablar de un tema muy, muy importante, que es la confesión. No confesarnos por confesarnos, ni ir por monotonía, sino el hacer una confesión, en primer lugar, válida, ¿verdad? Y una confesión, pues como Dios manda, ¿no? Como dice el refrán, como Dios manda. Y hoy, pues para eso nos va a ayudar un poquito, ¿no? Pues nuestro hermano Pablo, para saber, pues, diferentes cosas, ¿no? ¿Qué es una confesión válida o inválida? ¿Qué es la confesión, ¿no? El sacramento, el porqué de confesarnos, ¿no? Y un montón de cositas más que él nos va a comentar. Y yo espero que este programa, pues, sirva muchísimo para que entendamos un poquito más el significado y el valor de este bendito sacramento. Bueno, sí, José Manuel, en primer lugar, el sacramento de la confesión, instituido por Jesucristo a sus apóstoles, cuando les da esa facultad y ese poder para perdonar los pecados, cuando les dice todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, es la potestad por la cual ellos pueden absolver los pecados de las comunidades, ¿no? De las primeras comunidades cristianas, si se quiere, y de todos aquellos que se conviertan al cristianismo. Y que obviamente fue el comienzo de la práctica de este sacramento a lo largo de la historia de la humanidad, y que es un sacramento realmente importantísimo porque es el que restaura la gracia santificante, ¿no? Con nuestro Padre Dios. A través del pecado, muchas veces esa gracia santificante se rompe, se corta, nos separamos de la voluntad de Dios y entramos quizá en un estilo de vida pernicioso que lo que hace, si no recurrimos a este sacramento, es llevarnos, como dice, valga la redundancia, a la perdición, ¿no? A una vida de pecados, y una vida de pecados genera otro pecado. Y cuando nos queremos encontrar, tenemos al enemigo del alma, de la cual somos presa, ¿no? Totalmente, totalmente. Y además es un sacramento que tenemos varias revelaciones privadas, ¿no? Por parte del demonio, el cual pues teme, ¿no? Este sacramento. Y fíjense, voy a contar una pequeña anécdota para que entendamos esto, ¿no? Fíjate, hermano Pablo, no sé si recordarás esa historia del santo cura de Ars, que incluso una Ujú. noche el demonio llegó a quemar su habitación, su cama, porque al día siguiente venía un pecador, un pez gordo, ¿no? Como decía Padre Pío, un pez gordo, ¿no? Un pecador empedernido, y el demonio hacía cualquier cosa, cualquier cosa para que el santo cura de Ars pues no descansara, estuviera preocupado por otras cosas, ¿no? Solamente para separar a esa persona del sacerdote que era quien tenía que absolver, ¿no? Sus pecados. Fíjense, el demonio hasta qué punto interviene para que el alma pues no se reconcilie con Dios. Exactamente. Aparte, vos fijate, José Manuel, que la restauración de esa gracia santificante que te otorga, obviamente, el sacerdote que actúa in persona Christi, ¿no? Porque no nos olvidemos que el sacerdote actúa en el carácter de Cristo y con esa potestad para absolver los pecados, te genera una paz en el alma que no te la puede dar nadie en el mundo, sino justamente la figura del sacerdote para administrar este sacramento. Entonces, es muy importante recurrir al sacramento para poder estar en paz con Dios, para poder amigarnos nuevamente con Dios. Más allá de que muchas veces los penitentes, o sea, los que nos vamos a confesar, sintamos miedo, vergüenza o aversión al sacramento porque muchos quizá dicen, yo no necesito ir a contarle a un hombre mis pecados o mis faltas, ¿no? Eso en cierta manera demuestra un dejo puede ser de temor o quizá también de soberbia, porque algunos dicen yo me arreglo directamente con Dios.
Bueno, ese es un error de forma, porque uno por sí mismo no puede absolverse de la pena y de la culpa que generan los pecados, ¿no? Vamos a ver ya qué clases de pecado hay y cuáles requieren sí o sí del sacramento, porque si no, sin el cual no se restaura esa gracia santificante. Y hoy en día, yo te puedo asegurar que es un sacramento al cual mucha gente le huye, ya sea por temor o por ignorancia o incluso por falta de catequesis. Porque me consta que no se habla casi del arrepentimiento. No se habla casi del arrepentimiento, que es un factor fundamental para que el sacramento tenga efecto, ¿no? Así es, porque uno de esos pasos, ¿no? Del examen de conciencia, que ahora pues el hermano pues nos explicará, pues es traer a nuestro pensamiento, ¿no? Pues todos esos pecados que tenemos y también que nos duela, que los pecados que hemos cometido que nos duela, pero que nos duela de verdad, ¿no? No de boca para afuera, sino que sinceramente sintamos ese arrepentimiento y sintamos dolor por el daño que hemos causado, ya sea a una tercera persona o a nosotros mismos, ¿no? Que también podemos herirnos, pues también nosotros mismos con diferentes actos. Exacto, o sea, en primer lugar, tenemos que tener la conciencia de que el pecado en sí mismo ofende a Dios, a nuestro Padre Celestial. Entonces, por eso genera lo que se llama la culpa y la pena. La culpa de haber ofendido a Dios y después genera una pena que hay que reparar. O sea, por ejemplo, vamos a suponer que yo le robo a un amigo mío una suma de dinero y voy y me confieso, ¿no? He pecado robando a mi amigo. Bueno, el sacerdote, si yo estoy arrepentido, me va a absolver, pero no basta con que me absuelva, yo tengo que reparar esa falta restituyendo esa suma de dinero que robé, porque si no estoy en la misma situación, ¿verdad? Por eso el pecado genera culpa por un lado, que absuelve el confesor, pero después hay una pena que hay que cumplir, no solo a través de la penitencia impuesta, sino del acto reparatorio que amerita un acto de justicia, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante tener en cuenta esas dos condiciones. Así es. Y fíjate, Pablo, que en una ocasión a un sacerdote aquí en el internet, no voy a decir nombre, digo el pecado, pero no el pecador, Ajá. le preguntaron, ¿no? Le preguntaron en el tema del aborto, ¿no? El tema, ese tema tan delicado. Le preguntaron que si esa persona, esa mujer, si iba al sacramento de la confesión y, y se confesaba y recibía el perdón, si entraba al cielo. ¿No? Directamente. Y el padre negaba la culpa y él decía que si esa mujer moría en ese instante, pues la persona pues entraba directamente al cielo. Y yo decía, bueno, ¿y dónde queda la pena, ¿no? De acuerdo, Dios te ha perdonado, tú te has reconciliado con él, pero ¿cómo ha podido ella restituir o retribuir ese pecado? Porque yo entiendo que si yo le robo a Pablo un bolígrafo, si yo voy a su casa y le quito un bolígrafo, me arrepiento y se lo devuelvo, Pablo, mira, te robé el bolígrafo, pues yo le pido perdón, él me perdona, sí, y restituyo pues el material que yo le he robado a Pablo. Pero cuando arrebatamos la vida a un inocente, ¿cómo retribuyo o cómo restauro yo eso? Bueno, ahí ese es un pecado grave, obviamente, hay que ver la situación por la cual esta madre llegó a esa determinación, pueden ser muchos factores, lo hecho que Claro, es pecado. El aborto es un pecado contra el quinto mandamiento, ¿no? Bien clarito está, y es un pecado grave. Obviamente que una vez que se aborta no se puede restituir la vida del niño, pero sí hay que hacer actos de reparación. Obviamente amerita un acto de reparación y un profundo acto de reparación, en cierta manera es dando a conocer lo que es el aborto en sí, lo que produce, no solo en la sociedad, sino en los niños que son abortados, ¿no? Porque obviamente yo recuerdo en los exorcismos cuántas veces se manifiestan almas de niños que fueron abortados y que piden justicia. Vos no te olvides que un niño abortado tiene como abogado a la Santísima Virgen y a nuestro Señor Jesucristo. O sea, eso es un juicio ganado para el niño abortado, totalmente, totalmente, porque pide justicia por no haberse negado la vida que tanto anhelaba, ¿no? Y muchas veces también las heridas que se producen en el seno materno a causa de los rechazos por parte de los padres en la vida intrauterina, ¿no? Que eso también puede ser considerado faltas. Por ahí no pecados graves, pero sí pecados veniales
que ameritan también una confesión y que en cierta manera, por esa recepción del sacramento, sanan esas heridas del seno materno, ¿no? Que si no quedan ahí latentes. Entonces sí, todo pecado, y cuanto más grave es, amerita una reparación. Fantástico. Eh, Pablo, ¿qué es lo que primero que tenemos que hacer, por ejemplo? Yo mañana, que me toca confesión, yo mañana o hoy, el día antes, ¿qué preparación tengo que hacer? ¿O me voy así delante del sacerdote y que pase lo que Dios quiera? Bueno, en realidad hay dos maneras de confesarse, ¿no? Un consejo que yo generalmente siempre digo, aquellos que se confiesan de manera frecuente, perdón, y aquellos que hace tiempo que no se confiesan. Lo que es común denominador para ambos es un examen de conciencia. Obviamente, para el que se confiesa frecuentemente, quizá no sea tan extenso. Sí, para el que no hace tiempo que se confiesa, para lo cual debe recordar en la medida de lo posible cuántas faltas cometió desde la última confesión. Ahora, si vos decís, mira, hace 5 años que no me confieso, 6 años, lo que aconsejo es agarrar un bolígrafo y un papel y empezar a anotar desde que tengo uso de la memoria, o sea, desde que empiezo a recordar cuáles fueron mis faltas de la última confesión, y anotarlas, más que nada para no olvidarlas, ¿no? Porque a veces me acuerdo ahora y por ahí mañana o pasado cuando me voy a confesar, no. Y es como una ayuda a memoria para llevar al confesionario. Ahora, los que se confiesan frecuentemente, vamos a suponer cada 15 días, una vez por semana, obviamente no es necesario hacer un examen de conciencia tan profundo porque obviamente se recuerdan las faltas. Ahora, para que la confesión sea válida en ambos casos, lo primero que tiene que estar presente es eh, el arrepentimiento, es decir, tener el corazón contrito. Cuando yo voy a confesarme, yo voy a pedir perdón a Dios con un corazón contrito, o sea, con el dolor de haber ofendido a Dios. Muy distinto es si yo me voy a confesar para sacarme la culpa de encima, o sea, como algo que me molesta, ¿no? Entonces ahí ya estamos viendo dos situaciones distintas, una confesión como sacramento y una confesión que intentando recibir el sacramento de la absolución, estoy haciendo un ritual de lavado de cara. ¿Cuál es la diferencia? En una, yo voy con el propósito de enmienda y tratando de poner los medios para evitar la ocasión de pecado. Y en el otro, yo voy consciente de que voy a volver a cometer ese pecado. No sé si se entiende. Entonces, ahí estamos frente a dos situaciones diferentes. Una es genuina, donde hay un verdadero arrepentimiento, y otra donde no prima el arrepentimiento, sino un aprovechamiento de la misericordia de Dios. Y ahí la confesión ya no es válida porque no hay un propósito de enmienda. Ya hay el primer obstáculo. Y esas son las confesiones que al demonio no le interesan porque sabe que ese alma va a volver a caer y va a volver a pecar. Entonces se genera como un círculo vicioso, ¿no? En donde ese alma donde se confiesa de esa manera, recibe la absolución que cree que es válida, pero no, porque no hay un propósito de enmienda. Una cosa es que yo vuelva a caer por la fragilidad humana, ¿no? Porque todos somos pecadores, todos somos frágiles, y otra cosa es que yo vuelva a caer aprovechándome la misericordia de Dios, a tal punto que cuando me levanto del confesionario digo, Señor, déjame pecar, después vuelvo a confesarme, una cosa así, ¿no? Ahí nos estamos aprovechando de la misericordia de Dios. Entonces, por un lado yo tengo el verdadero arrepentimiento, donde de raíz trato ese pecado recurrente, ¿no? Porque bueno, generalmente nosotros vamos a confesarnos en un pecado que siempre repetimos, por más que el confesor diga otra vez con lo mismo, y sí, porque somos frágiles. Entonces, hay un pecado que siempre repetimos. Y tenemos que prestar especial atención en cuáles son las causas o la raíz de ese pecado, porque si no lo tratamos, vamos a caer continuamente, ¿no? Porque el demonio sabe dónde meter las garras para que podamos caer, sabe cómo presentarnos la tentación para caer en ese pecado. Vos sabés que, José Manuel, que todo pecado inicia con un proceso de tentación. Y si yo no tengo las herramientas espirituales o no ejercito en la virtud que se le opone al vicio que me hace caer,
cada vez que se me presente la tentación voy a caer. O sea, no voy a poder ni siquiera enfrentarla porque me va a vencer. O lo que es peor, intento negociar con la tentación y cuando ya me acuerdo mordí el anzuelo del pecado. O sea, ese sabor dulce que te presenta la tentación automáticamente se transforma en un sabor amargo cuando ya mordiste el anzuelo. ¿Por qué? Porque el pecado entristece al hombre. Entonces, se produce ese sabor amargo. Y si yo no trabajo de raíz las causas de ese pecado, tengo que trabajarlo de raíz para poder erradicarlo, voy a volver a caer, no voy a poner reparo, ni oposición, ni fuerza opositora a esa tentación que se me va a volver a presentar. Porque la tentación va a estar siempre, hasta el día que cerremos los ojos. Vos sabés que el demonio trabaja las 24 horas, incluso en los sueños. Incluso en los sueños, muchas veces, sobre todo las personas devotas, el demonio la ataca en los sueños presentándole situaciones de pecado, con el solo hecho de perturbar. Te pongo un ejemplo, personas que tienen, me han dicho, ¿no? Personas que tienen sueños eróticos o con escenas sexuales, y en donde son muy perturbadas porque saben, o sea, son conscientes en el sueño que lo que está pasando es un pecado, es una falta grave, y no tienen la forma de pararlo, de frenarlo, porque obviamente están viviendo un sueño. Y cuando se despiertan, sienten ese alivio porque se dieron cuenta que lo que vivieron era un sueño, pero en el sueño la pasaron mal, porque eran en contra de su propia voluntad, estaban cometiendo una falta, obviamente en el sueño, pero era una situación que parecía real. Y así es también como trabaja el demonio en los sueños con las tentaciones y con los pecados. Entonces, si yo no trabajo el pecado de raíz, cuáles son las causas, para poder utilizar la herramienta con la cual puedo hacer frente a la tentación y vencerla, voy a caer repetidas veces. ¿Por qué? Porque obviamente no hay un propósito de enmienda, no hay un verdadero arrepentimiento y mucho menos poner los medios para evitar la ocasión. Así es. Y fíjate, Pablo, hay gente que piensa, ¿no? Eh, que, por ejemplo, dice, pues he hecho una confesión de vida, Sí, pero luego recuerdan que se dejaron un pecado, el que sea, ¿no? Y dicen, pecado olvidado, pecado perdonado. no ¿Hasta es qué tan punto así. eso es cierto? ¿Hasta qué punto eso es falso? Bueno, no es tan así. O sea, cuando yo me voy a confesar con un corazón contrito y una confesión sincera, me puedo olvidar de un pecado, ¿no? Me puedo olvidar. Si yo me olvido y nunca me viene a la memoria, obviamente que el pecado está perdonado. Si yo me olvido en la confesión y resulta que cuando me retiro al día siguiente o a las horas me viene ese pecado, yo puedo comulgar, aún siendo un pecado grave. El tema es que tengo la obligación de confesarlo en la próxima confesión, ¿no? O sea, lo tengo presente y digo, mire, padre, olvidé este pecado en la profesión, obviamente olvidándolo de corazón, no ocultándolo. Una cosa es olvidar y otra cosa es ocultar. Si yo lo oculto, la confesión no es válida, ¿no? Porque evidentemente no estoy siendo sincero, no estoy confesando todos los pecados. Y esto es lo que a veces pasa, sobre todo en los exorcismos, que hay gente que requiere una confesión, especialmente una confesión de vida, y tiene presente los pecados, a veces pecados graves, y no los confiesa. Entonces, ese es un óbice para evitar la liberación. Y no sé si te conté que me acuerdo de un exorcismo donde el exorcista conjuraba al demonio qué es lo que faltaba para la liberación, en donde el demonio le dijo claramente una buena confesión. ¿Por qué? Porque la persona ocultaba cierto pecado y una vez que hizo una buena confesión se liberó. Yo fui testigo de ese caso, porque la persona después me escribió y me dijo, mira, Pablo, en base a una buena confesión que hice, recibí la liberación. Uno de los grandes defensores, ¿no? De lo que estás diciendo, ¿no? Por ejemplo, era el padre Gabriel Amort. Él decía que el mejor exorcismo, pues, era pues, acudir, ¿no? Al sacramento de la penitencia. Pues, obviamente a ese hombre no le faltaba experiencia. No, claro que no. Y te digo por qué. Primero porque el sacramento de la reconciliación es un sacramento donde la fuerza de Cristo penetra sí o sí, porque el sacramento imprime sello, ¿no? Entonces, la fuerza de Cristo penetra contra el pecado
y si uno se confiesa como corresponde, recibe la absolución, más allá de que no tenga fe. Mira lo que te digo, más allá de que no tenga fe. En el exorcismo es distinto porque al ser un sacramental depende sí o sí de la fe de la persona. El padre Gustavo Chamorro siempre decía, tiene razón, que en el exorcismo el 90% lo pone el atribulado y el 10% el sacerdote, porque depende mucho de la fe de la persona. Si no tiene fe, obviamente la liberación no ha lugar, no se produce, ¿no? Entonces, a diferencia del sacramento de la reconciliación, en donde sí penetra la fuerza de Cristo contra el pecado y al absolver libera, corta la cadena del pecado, corta toda atadura, libera de todo vicio espiritual. Cuando nosotros llevamos una vida de pecado, o sea, una vida de gracia atrae gracia. Una vida de pecado genera una cadena de pecados. Y esto tiene mucho que ver con los tipos de pecado y con las flaquezas propias del ser humano, como ser el amor propio y la tibieza, que ya lo vamos a ver eso, cómo influyen en el tema de la confesión. Entonces, cuando uno lleva una vida de pecado y no recurre al sacramento, se genera como una esclavitud, como una atadura, en donde ya ese pecado se transforma en un vicio espiritual, a tal punto que la persona llega a considerar que lo que está haciendo está bien. Te pongo un ejemplo. Una persona adúltera, el adulterio atenta contra el sexto y noveno mandamiento, ¿verdad? Entonces, el adúltero que por ahí supuestamente mantiene a dos familias, ¿no? Y se cree un héroe por mantener a dos familias, en primer lugar, está trayendo maldiciones, tanto para una como para la otra. Porque el adulterio atrae maldiciones y no bendiciones, porque ataca y corrompe el amor conyugal instituido por el sacramento del matrimonio, ¿verdad? Entonces, al atacar y corromper lo más sagrado que Dios instituye en el sacramento del matrimonio, atrae maldiciones. O sea, no bendiciones, todo lo contrario. Entonces, se genera ese vicio y se afectan quizá vidas inocentes, ¿no? ¿Y por qué los pecados de la carne son tan reprimidos en el infierno, ¿no? No lo digo yo, lo dijo la Santísima Virgen, que los pecados que más se reprenden en el sentido que se hacen, la persona sufre en el infierno, son aquellos que contra el sexto y el noveno, los pecados de la carne, porque no solo ataca, no solo se utilizó al prójimo como un objeto de uso, sino que no se lo utilizó como un sujeto de amor. O sea, se utiliza al prójimo como un objeto de uso y no como un sujeto de amor, porque las personas fuimos creadas por amor, con amor de Dios y por amor de Dios. Y por otro lado, porque en cierta manera también se ataca al Espíritu Santo, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, son los pecados que más se reprimen en el infierno. Y de los cuales quizá cuesta mucho salir cuando se transforma en un vicio. Por eso, para este tipo de vicios o de pecados es muy importante la devoción a San Miguel, porque San Miguel con la espada va directamente a sacar lo que está podrido, va al quiste del alma y estirpa ese quiste que produce ese vicio espiritual, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante que ciertos pecados ameriten una buena confesión para, obviamente, poder hacer un cambio de vida. Toda confesión bien hecha implica sí o sí un proceso de conversión. Si yo voy a confesarme y no estoy dispuesto, o sea, la confesión en sí te restaura, como dije al comienzo, la gracia santificante. Esa restauración lleva implícita un proceso de conversión. O sea, el objetivo de una buena confesión es un proceso de conversión. Si yo no tengo claro eso, es como si estuviera haciendo un trámite varias veces, decir, bueno, me confieso hoy, pero después yo sé que voy a volver a pecar, o sea, soy consciente, como dije, me aprovecho de la misericordia de Dios y vuelvo otra vez. Ahí yo no tengo, digamos, el propósito de llevar adelante un proceso de conversión. Por eso, ¿por qué digo, puse el pecado del adulterio? Porque son ataduras de las cuales es muy difícil salir. Lo mismo que las relaciones informales, el concubinato, por ejemplo. El concubinato, donde, a ver,
Yo no pongo en tela de juicio que dos personas se amen, ni mucho menos, porque eso está bien. Pero donde predomina un sacramento ya establecido, como ser el matrimonio, muchas personas no tienen en cuenta lo que se dice al momento de celebrarse el sacramento del matrimonio, que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Y no se toma en cuenta eso. Hoy el mundo va a contramano de esa premisa. Entonces, se casan, se separan, como si fuera a hacer un trámite al banco, y no es así, porque en ese sacramento Dios es testigo de la voluntad no forzada de los esposos. O sea, Dios es testigo de esa unión que los esposos desean y sella esa unión para siempre. Obviamente que hay casos en los cuales se determina la unidad matrimonial eclesiástica, pero no es lo que estamos hablando ahora, sino yo me refiero cuando se separan porque deciden, no habiendo caso de nulidad, y forman nueva pareja, ¿no? Y muchas veces comulgan en esta situación. Y yo conozco casos de sacerdotes que le han dado la dispensa para que comulguen bajo esta situación. Y eso es un error terrible. Tampoco voy a dar nombres, obviamente, pero yo la verdad que no comprendo cómo se le pudo haber dado esa dispensa a las personas que comulgan estando casadas y vueltas a unir. No, no, la verdad que no lo comprendo. Quisiera comprenderlo, no lo comprendo. Totalmente. Pablo, fíjate, estamos hablando de la importancia, ¿no? de ese sacramento, algo que sí entendieron los santos, ¿no? Ahí tenemos a Padre Pío, detrás tuya, ¿no? Un santo que se pasaba incluso hasta casi 18 horas diarias confesando. Incluso había gente que podían pasar semanas esperando para poder confesarse con él. Pero nos encontramos en nuestros días que tenemos dificultades para poder confesarnos. Yo lo he llegado a vivir en primera persona, de llegar antes de misa y el sacerdote no está. Aparece justamente cuando se va a revestir. eh, no me puedo confesar, no comulgo. Luego termino la misa, voy a la sacristía y cuando le estoy diciendo si me puede confesar, me dice que tiene prisa, que tiene que ir corriendo a no sé dónde y me quedo, pues ni pude antes ni pude después, ¿no? Eh, ¿Qué problemática entiendo que tú puedas ver ahí del por qué el sacerdote no está pues en su menester, ¿no? Porque él es sacerdote, él está ahí para administrar, ¿no? Esos sacramentos y por qué a Obvio. veces nos evita, por decirlo así, entrecomillado. Bueno, mira, pueden ser varias cosas. Hoy en día escasean los sacerdotes, es una realidad, cada vez hay menos vocaciones sacerdotales. Y obviamente por ahí el sacerdote, voy a poner varios supuestos que pasa. A mí me pasó lo mismo que a vos, pero a mí no solamente me dijeron ahora no puedo, sino que me dijeron vení la semana que viene. Y yo le dije, pero yo necesito ahora a Dios, no la semana que viene. Y Así bueno, es. igual, no. O sea, porque si esa persona, vamos a suponer, está en un pecado mortal, fue a pedir la confesión y el sacerdote, pudiendo habérsela dado la absolución, o sea, hecho la confesión, no la hizo, va a ser responsable si esta persona muere, va a ser responsable de esa sangre, ¿verdad? Porque le negó el sacramento. Por un lado, como bien vos dijiste, José Manuel, el sacerdote es el administrador de los sacramentos. Ahora, el sacramento de la reconciliación es un derecho que tiene el laico, es un derecho, ¿verdad? Entonces, cada sacerdote debe por lo menos procurar un momento, ya sea diario o semanal, para la confesión. Puede ser antes de misa, un día a la semana. Lo bueno sería ponerlos en las carteleras, como muchos lo hacen. Mira, acá, o sea, si es una iglesia donde va mucha gente, bueno, evidentemente un solo sacerdote por ahí no alcance, por ahí necesita de un vicario que le dé una mano justamente para el sacramento de la reconciliación. Yo soy de la idea de que en todas las misas debe haber un sacerdote confesado. Y especialmente cuando se reúnen los grupos de oración. Viste que en muchas iglesias, en muchas parroquias, hay grupos de oración que se reúnen o semanalmente o mensualmente. Padre Pío, San Miguel Arcángel,
devociones marianas. En esos momentos es cuando más todavía debe haber un sacerdote confesando, porque son almas que necesitan recuperar esa gracia santificante. Y muchas veces, en esos momentos íntimos de oración, es cuando el Señor te toca el corazón y te dice, anda, que yo te estoy esperando en el confesionario para darte ese perdón que tanto me estás pidiendo o que necesitas para hacer un cambio de vida. Entonces, si nos encontramos frente a esta situación, es muy difícil acelerar los procesos de conversión. Es difícil. Ahora, también estamos frente a la situación de cuando vos te vas a confesar, el sacerdote te escucha los pecados y te absuelve sin darte ningún consejo. Eso también me parece algo muy limitado y muy reducido. O sea, es una forma express digo yo, es una confesión express. Porque quizá el penitente, o sea, en la confesión concurren dos protagonistas, el sacerdote que es el confesor y el que se va a confesar que se llama penitente. Y muchas veces el penitente, más allá de confesar sus pecados, necesita como una especie de consejo, un consejo santo, para poder ver cuáles son las herramientas que la Iglesia pone a su disposición o cuáles son las actitudes que debe rectificar para hacer de la confesión no solo una confesión frecuente, sino para poder hacer frente a la tentación que sabe que la estás echando diariamente y en todo momento. Entonces, si la persona, vamos a suponer que tiene un problema contra el sexto mandamiento, que los pecados de la carne son los más comunes, ¿no? O sea, los que están en la orden del día, el pecado de la idolatría, primer mandamiento, también, todo lo que anda, todas las personas que andan en el oscurantismo, espiritismo, nueva era, qué sé yo, atentan contra el primer mandamiento. O sea, no estamos jugando a las personas, sino estamos tomando en consideración el acto por el cual las personas caen en falta, ¿verdad? En pecados. Entonces, pecados contra el primer mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Contra el quinto mandamiento, vos fijate, José Manuel, es no matarás. Es un mandamiento que prácticamente, yo diría que no existe en los confesionarios, ¿verdad? ¿Quién va a ir a confesarse diciendo yo maté a una persona? Hay asesinos, sí, por supuesto. Mucha gente muere por una persona que lo haya matado, que lo haya asesinado. Pero vos fíjate una cosa, qué detalle tan importante. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y cuando vos, en cierta manera, no cuidás tu cuerpo, vamos a suponer que tenés exceso en azúcar, exceso en colesterol, ¿no? Triglicéridos, y no cuidás tu alimentación, a pesar de las prescripciones médicas que te hacen, en cierta manera estás atentando contra el quinto mandamiento, porque no estás cuidando de tu cuerpo. O sea, no matarás no matarás al prójimo, ¿no? No te matarás a vos también. Por eso el suicidio es un pecado grave, siempre y cuando uno esté en su sano juicio, ¿no? Porque obviamente entre el tema del suicidio es muy particular y generalmente los suicidas tienen un problema emocional, mental calificado, ¿no? Hay que ver, salvo que actúen por emoción violenta, digamos. Pero atentar contra la vida es un pecado grave. Entonces vos fijate como muchas veces nadie se acusa contra el quinto mandamiento y cuando en realidad sí. Y no es por ignorancia, ¿eh? Porque el médico te dice, no te excedas en azúcares, no te excedas en grasas, haz ejercicio. Entonces uno dice, no, por esta vez no pasa nada. Y bueno, por esta vez, por esta vez, por esta vez, otra vez, y cuando te querés acordar te da un infarto. Pero no es Dios que lo permitió, es vos que no te cuidaste. Atentás con el quinto mandamiento. Entonces, eso es muy importante, muchas veces tenerlo presente. Me gustaría hablar también de los tipos de pecado, porque uno por ahí se va a confesarse y no sabe cuáles son las gravedades de tal pecado o cuál esta falta, si es grave o no. Yo siempre aconsejo cuando uno se arrodilla o se sienta en el confesionario empezar por el pecado más grave, que son los pecados mortales. Los pecados mortales son aquellos que rompen el lazo de gracia santificante que hay entre Dios y el penitente, por la gravedad, ¿no? O sea, para que haya pecado mortal tiene que haber materia grave
primer mandamiento, quinto mandamiento, sexto, noveno, por ejemplo, voluntad y conciencia, ¿no? Esas tres condiciones para que se dé el pecado grave. Después están los pecados veniales, que si bien son faltas, son consideradas pecados, pero no rompen la gracia santificante. Vamos a poner un insulto, si se quiere, no hiriente, cuando dice, che, no seas estúpido, una cosa así, pero no lo hace con la malicia. Una mentira en la cual no se perjudica a nadie. Vamos a suponer que vos me preguntás, che, ¿qué hiciste ayer? Y fui a jugar al fútbol, y resulta que no fui a jugar al fútbol, me fui a la casa de mi madre, ponele, ¿no? Ese tipo de... O sea, una mentira es faltar a la verdad. Mentira piadosa no existe. Toda mentira es faltar a la verdad. Son pecados veniales, ¿no? Lo que, si bien son faltas, y que teniéndolas sin confesar uno puede ir a recibir la comunión, o sea, si yo no tengo pecado mortal, pero cargo con un pecado venial, yo puedo recibir la comunión con el propósito de confesarlo cuando sea posible. Ahora, si yo cargo con un pecado mortal, yo no puedo ir a comulgar porque por la gravedad de la falta estaría cometiendo sacrilegio contra la Santísima Eucaristía, ¿verdad? Después pasamos a lo que son los pecados de omisión. Eso los tenemos casi todos. Y yo aconsejo que cuando uno se vaya a confesar, por eso si vas mañana, José Manuel, te acuses, o sea, yo te doy un consejo, cada uno hace lo que quiera, ¿no? Yo lo hago y le digo, padre, algunos se extrañan, digo, padre, me acuso de los pecados de omisión, que son los actos de caridad o el bien que pude haber hecho cuando tuve la oportunidad o no lo hice, o habiéndolo hecho, pude hacerlo mejor y no lo hice. ¿Qué se entiende por esto? Una cosa es la voluntad de Dios y otra cosa son los deseos de Dios. La voluntad de Dios es cuando se hace en mí el Evangelio. O sea, yo vivo el Evangelio de acuerdo a la voluntad de Dios, que es la voluntad o sea, la voluntad de Dios es en la persona la felicidad. Cuando yo no hago la voluntad de Dios, estoy haciendo la voluntad del pecado, ¿verdad? Porque me estoy atemponiendo yo mismo a la voluntad de Dios. Tiene que ver un poquito con lo que te dije, con el amor propio, ¿no? Que es, en cierta manera, el egoísmo, ¿verdad? Van de la mano. Los deseos de Dios van con relación a estos actos o situaciones que yo realizo para la voluntad de Dios. O sea, yo, vamos a suponer que asisto, a ver, en la parroquia, en dar alimentos a las personas que están en situación de calle, ¿no? Que resulta que voy, vamos a suponer, todos los domingos, yo sé que a tal hora tengo que ir a repartir los alimentos para las personas que están ahí esperando. Y bueno, voy, pero lo hago a desgano, voy con cara seria, no voy alegre. Otro día digo, no, mañana no voy porque no tengo ganas. O sea, pudiendo haber hecho el bien que hice, no lo hice. O haciéndolo, no lo hice tan bien como debía hacerlo, ¿no? Entonces, eso es no hacer el deseo de Dios en la obra buena. Es un pecado de omisión. Y cuando se juntan varios pecados de omisión y varios pecados veniales, si yo no barro todo eso, llega un momento que la capacidad, digamos, desborda y ya prácticamente estoy al borde de caer en una falta grave, porque todo va sumando, ¿no? Entonces, hay que tener presente estas cosas. Y después están las imperfecciones. Ojo que me olvido un detalle importante. No denunciar, pudiéndolo haber hecho, un acto corrupto que merece justicia, también es un pecado de omisión. Incluso dentro de lo que es la evangelización. Mira, ayer justamente estaba hablando con una persona a la cual aprecio y respeto, que había posteado un artículo de un obispo, que no voy a decir el nombre, donde decía que la homosexualidad no es pecado, ¿verdad? Entonces, le escribo y le digo, mira, me parece que a este obispo le faltó una parte en esa frase. La homosexualidad no es pecado, pero sí la práctica homosexual, ¿verdad? Entonces,
no se puso de acuerdo conmigo diciendo que no podía ser, que no hay que juzgar a la persona. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Acá no se está juzgando una persona, pero sí se está denunciando un acto que merece justicia. O sea, yo no puedo no callarme frente a esa situación, porque si no estaría pecando también de omisión. Porque no habiendo podido hacer un acto de justicia, no lo hice frente a una situación que amerita ser defendida, por ejemplo. Ahora sí, estamos también frente, por último, las imperfecciones, Pablo, que son... Pablo, antes de que sigas con las imperfecciones, me gustaría hacer aquí un pequeño matiz. Nos quedamos ¿Cómo en, no? en las imperfecciones, ¿vale? Es que has tocado un tema que me parece maravilloso que hayas tocado. El tema de las denuncias, incluso en la evangelización. Y esto lo Sí, digo claro. aquí para todos los hermanos que nos están viendo, ¿no? Porque a mí me critican mucho porque cuando yo veo una injusticia, la señalo. Y me dicen, hermano, es que tú no eres nadie para juzgar. Perdona, no estoy juzgando. En primer No, lugar, no. estoy exhortando y luego denunciando, como tú bien has dicho, hermano, un hecho que merece justicia, ¿verdad? Y si yo no realizo ese acto, yo mediante mediante esa Esa acción omisión, que yo no, esa omisión que yo cometo, pues estoy pecando. Si obvio. yo veo a alguien que le desea daño a Pablo, y yo no aviso a Pablo, mira Pablo, que esta persona te quiere hacer tal cosa, ¿no? Estoy dándole a entender, le estoy diciendo que puede recibir un daño de tal persona, si no lo ayudo, pues estoy haciendo un acto de injusticia, ¿no? Como aquí, ¿no? Estoy en ciertas ocasiones, los hermanos que nos están viendo saben a lo que yo me refiero, ¿no? Sobre todo en estos últimos días, ¿no? Donde estoy señalando diferentes cosas pues mucha gente me dice eso, ¿no? Para intentar callarme, ¿no? En cierta manera. No eres nadie para juzgar, no eres nadie para juzgar, ¿no? Cuando lo único que se hace es que existen víctimas. Existe una serie de personas que están causando daño a otras y que esas personas que están recibiendo ese daño merece que se le haga justicia. Y si yo no procuro que se le haga justicia, entonces yo, si yo me callo, que para mí sería lo más fácil, para mí sería muy fácil callarme y que cada cual pues se las apañe, ¿no? Como bien pueda. Pero yo, ante la injusticia, yo no me puedo callar. Es una debilidad que yo tengo, ¿no? Cuando yo veo algo injusto, yo no puedo mirar a otro lado, porque ese es el pecado de omisión, cuando puedes denunciar un acto grave y miras para otro lado, ¿no? Si eso lo hiciera un policía, sería un policía corrupto. Yo como Claro. cristiano, ¿cómo se me consideraría si yo veo un acto injusto y miro para otro lado? Exacto. Incluso me atrevo a decir que no solo haríamos un pecado de comisión, sino que seríamos cómplices de la situación, porque no la estoy denunciando. Totalmente, Entonces, totalmente. no, no, para nada. O sea, bueno, Las obviamente, imperfecciones. sí, imperfecciones son situaciones que en sí no son pecado en absoluto, este, pero se consideran, San Agustín las considera como faltas leves porque no derivan de nuestra voluntad, sino de nuestra fragilidad humana, que son errores que se cometen diariamente. Por ejemplo, pronunciar deliberadamente el nombre de Dios. Que decís, ay Dios mío, pero por Dios, bueno, ese tipo de situaciones, ¿verdad? Que muchas veces tienen que ver con el tema del amor propio, ¿no? Vos sabés que los enemigos del alma son tres: el mundo, el demonio y la carne. Y esos tres enemigos encuentran dos socios perfectos en nosotros mismos. Uno es el amor propio y otro es la tibieza, ¿no? Obviamente que uno, es natural que uno se quiera a sí mismo, obviamente, porque si no se quiere a sí mismo, mucho menos puede amar al prójimo, ¿no? Y mucho menos tampoco amar a Dios si no se quiere uno a sí mismo. Pero una cosa es el amor propio correcto, basado en el amor de Dios y comprendido dentro del amor de Dios, y otra cosa es el amor propio desordenado, que, ¿no? Que es justamente
el que se inclina hacia las pasiones desordenadas, ¿no? Entonces, San Bernardo dice que el hombre primero se ama a sí mismo por amarse a sí mismo, por sí mismo. Se ama a sí mismo por sí mismo. Cuando ve que esto no le es suficiente, se ama a sí mismo, pero no por amor a Dios. Y cuando se adentra dentro del amor de Dios, ama a Dios y se desprecia a sí mismo, ¿verdad? Entonces, en esa situación es como tenemos que trabajar nuestro amor propio, basado en el amor de Dios y no en nosotros mismos. Es decir, no anteponernos nosotros mismos ante Dios, porque si no, justamente van a pasar todas estas situaciones que nos van a alejar del sacramento de la reconciliación, porque vamos a anteponer las cosas del mundo, todos los placeres del mundo, todo lo que el mundo te ofrece, a la sanación del alma, ¿verdad? Entonces, es muy importante poder dominar el amor propio. Cuando uno no domina ese amor propio, entra prácticamente en el egoísmo, desemboca en el egoísmo, que es la raíz de todos los males, de todos los pecados y de todas las flaquezas del mundo, de todas las dolencias del mundo, ¿verdad? Así es, hermano. Eh, ¿Qué pecado es el cual no se podría perdonar mediante la confesión, Pablo? Todos los pecados se pueden perdonar en la confesión. O sea, Jesús dijo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, ¿verdad? En una época había un pecado, justamente el aborto, que no lo podían perdonar, o sea, absolver todos los sacerdotes, si no tenías que ir al obispo. Hoy, afortunadamente, o sea, digo afortunadamente porque no hay que recurrir al obispo, sino cualquier sacerdote puede este, absolver de ese pecado. Como dije hace un momento, lo importante para hacer una buena confesión es, en primer lugar, sentir el dolor del pecado, llorar por haber pecado y no llorar las consecuencias del pecado, porque muchas veces lloramos la consecuencia del pecado, pero no lloramos haber pecado. ¿Me explico? O sea, lloramos lo que nos produce el pecado, pero no lloramos haber pecado, no lloramos haber ofendido a Dios. Entonces, arrepentimiento por haber ofendido a Dios. Cuando el sacerdote nos absuelve, que es obligación, si el sacerdote no absuelve, la confesión no es válida. El sacerdote tiene que absolver. Ego te absolvo, peccatis tues. Yo te absuelvo de todos tus pecados. Eso es la función del confesor. Y la nuestra es, con el acto de penitencia, ¿no? No evitar decir propongo firmemente no pecar más y evitar todas las ocasiones próximas de pecado. Esas dos condiciones no se pueden suprimir y tienen que cumplirse, o sea, las tengo que tener presente porque si no tampoco la confesión es válida. Propongo firmemente no pecar más y evitar toda ocasión próxima. Si yo no tengo presente esas dos premisas, o si ni siquiera, o si las recito de memoria, por eso, ojo con lo que es, yo tengo que hacer de la confesión una devoción y no un ritual de lavado de caras. Para mí la confesión tiene que ser una devoción. Y cuando yo aprendo a confesarme, es decir, teniendo presente estas dos premisas, sintiendo dolor por el pecado, por haber ofendido a Dios, iniciando un proceso de conversión, ¿no? Porque sobre todo aquellos que hacen mucho que no se confiesan, están alejados de Dios, no importa el motivo por el cual, Dios siempre te está esperando en el confesionario para darte el perdón que tanto necesita tu alma. Porque si no se restaura esa gracia santificante, estamos en problemas. Al menos desde el punto de vista de la liberación. Toda liberación implica una sanación, y para poder liberarse uno debe estar en gracia. La liberación no procede si uno no está en gracia santificante, porque, a ver, yo puedo llevar una vida de gracia y de repente cometer un pecado grave, ¿verdad? Bueno, todo lo que hice anteriormente
estando en situación de pecado grave, no tiene ningún valor para Dios, pero absolutamente ninguno. Cuando yo me confieso y me arrepiento de ese pecado, automáticamente Dios le da valor a todas las obras buenas que yo hice. Automáticamente, ¿no? Y, como dije, entonces, absolución, propósito de enmienda y evitar ocasión de pecado. Si yo soy consciente de esas tres cosas y las llevo en el corazón, la confesión es válida y Dios me va a dar las gracias necesarias para poder vencer a la tentación, porque ni bien te levantes del confesionario va a estar ahí presente, ¿no? Y mucho cuidado sobre todo con las almas devotas, las que se confiesan asiduamente, con la soberbia espiritual y la soberbia espiritual perfecta. Mucho cuidado con eso, ¿no? Porque sobre todo en las comunidades parroquiales se da esto. La soberbia espiritual es aquella que se da en aquellas personas que hacen creer a los demás que es santo, ¿no? Por su forma de proceder. Entonces, mirá cómo prepara la misa, mirá cómo siempre está rezando, mirá cómo colabora en todas las tareas. Entonces uno dice, che, qué lindo que haces, cómo haces todo esto, qué lindo. Dios debe estar contento. Y él dice, no es así ni por adentro, sí, dale, dame más, dame más, dame más. Entonces, ¿te das cuenta? Esa es la soberbia espiritual, donde la persona hace creer a los demás que es santa. Ahora vos fíjate qué problema. Si esa persona muere, ¿quién reza por ella? Nadie, porque todos pensaban que era santa. Está en el cielo. Nadie reza por ella. Y después la soberbia espiritual perfecta es donde la misma soberbia te hace creer a vos que sos santo. Y querido José Manuel, nosotros estamos en camino de santidad, pero no somos santos hasta que no ponemos los dos pies en la patria celestial, ¿no? Totalmente, totalmente. Fíjate, Pablo, te quiero comentar, vi hace unas semanas atrás una imagen en las redes sociales que dio bastante que hablar y era un sacerdote que estaba confesando en la playa. Ahí hubo Sí, un montón de gente pues que estaba, uno decía, sí, es válido el sacramento, sí, es válido, pero es ilícito, y había ahí un poquito de polémica, ¿no? Es que debe llevar la estola, no importa, ahí había un debate bastante importante, ¿no? Y se veía, en esa imagen se veía una señorita en bikini, obviamente, estaba en la playa, sentada en una sillita, y el sacerdote, vestido de paisano, estaba junto a ella, sí llevaba estola, la llevaba sobre el cuello, y muchos preguntaban, ¿esa confesión es válida? ¿No es válida? Porque algunos decían, no, es que la confesión para que sea válida tiene que ser en el confesionario, ¿no? Es que se debe dar tal circunstancia para que sea válida. ¿Cuál es tu opinión mirá, sobre eso? si el sacerdote es un presbítero ordenado y tiene la dispensa del obispo, te tengo que decir que la confesión es válida, pero no es apropiada, porque ese no es el lugar para recibir el sacramento de la reconciliación, y menos, o sea, cuando uno, vuelvo a los protagonistas, tanto el confesor como el penitente, saben lo que están celebrando, un arrepentimiento frente a Dios. Entonces, cuando yo voy a pedir perdón a Dios, tengo que ir en una manera dispuesta y con el corazón contrito, ¿verdad? Entonces, busco el lugar adecuado, la casa de Dios. Por ejemplo, el despacho parroquial, si así lo querés. Ahora, yo no sé en qué situación se dio esa confesión en la playa, porque te Ujú. puedes imaginar frente a una situación de muerte, como por ejemplo en un conflicto bélico, donde hay un soldado que está por fallecer y hay un capellán y le pide confesión, obviamente no lo va a llevar al templo. Le da la confesión en el momento y lo absuelve. Entonces, cada cosa en su lugar. La confesión, si el sacerdote es debidamente ordenado y tiene la dispensa del obispo, es válida, porque es el sacramento. Ahora, no me parece apropiado el lugar ni la forma, porque me parece que si yo me voy en bikini a recibir el sacramento del perdón, no estoy en cierta manera dispuesto
a recibir el perdón, o sea, porque me estoy presentando a Dios de una manera inadecuada. No te olvides que el sacerdote actúa en persona Christi. Entonces yo tengo que, tanto el sacerdote, tanto el confesor como el penitente, tienen que respetar las figuras. Yo tengo que respetar la investidura sacerdotal, porque no te olvides que el sacerdote es ministro de Dios y por lo tanto es propiedad de Dios. Por eso lo que ya no se usa, que antes usaba la sotana con los 33 botones, la sotana negra, que es renunciar al mundo para pertenecer a Dios, ¿no? Entonces vos imaginate la situación. Y lo mismo del penitente. Yo no iría a confesarme en un short de baño, en ojota y desnudo, con el torso desnudo. No me parece apropiado. Por esto dije, la confesión es válida, pero no es la forma y el lugar apropiado. Así es, así es. Pues por lo menos lo hemos aclarado, ¿no? Porque había gente que decían, por un lado, que no era válido, otros que decían que sí, ¿no? Pero has dado ahí una respuesta bastante amplia. Sí, dime, Pablo. Y me animo a decir más, es válida siempre y cuando se den las condiciones aún dentro Claro. de situación geográfica. La absolución, el propósito de enmienda y evitar ocasión. Porque yo lo puedo hacer en la playa, pero si tanto el confesor no me da la absolución como el penitente no se compromete a evitar la ocasión y a poner los medios para evitar caer, tampoco es válida. O sea, todo en su debido tiempo y forma. O sea, ¿me entendés? Entonces, hay que ver, porque tampoco es cuestión de llamar la atención. Mira, hay un sacerdote confesando en la playa. Puede estar, si quiere, puede estar, Claro, si quiere, puede estar confesando en la luna, pero se tiene que dar las circunstancias. claro, aparece la imagen, pero no aparece el contexto, ¿no? Pues el contexto de esa situación, de ese encuentro, no se conoce, ¿no? Pero sí el momento de la confesión. Sí, o sea, a ver, vamos a suponer, no sé cómo se dio esa situación, Exacto. pero yo Ujú. sé que la persona que está ahí es un sacerdote, que bajó a la playa a distraerse un poco, digamos, a darse un baño en el mar, si se quiere. Y yo sé que el sacerdote, y digo, padre, ¿cómo le está? Tomando unos mates ahí en la playa, y digo, no me quiere confesar, y el padre, bueno, dice, bueno, dale, vení, no tiene estola, no tiene nada, está en short de baño. A ver, si se dan las circunstancias, o sea, la confesión es válida, no es la forma apropiada, porque en una playa así de turista no me parece el lugar apropiado para recibir el sacramento, porque no. A ver, ¿por qué no me parece apropiado? Porque yo no me dispongo con los sentidos para recibir el sacramento como corresponde, me distraigo. O sea, vos estás en una playa y mientras vas, primero, estás con. A ver, se pone en riesgo el sigilo sacramental, ¿verdad? Se pone en riesgo porque yo estoy confesando el pecado y puede pasar uno y está escuchando. Se pone en riesgo el sigilo sacramental. Entran en juego lo que al demonio le encanta en la confesión, que son las distracciones. Entonces yo por ahí me estoy confesando y resulta que estoy mirando uno que se está variando allá en el fondo y me olvido de confesar un pecado. O sea, no me parece la forma apropiada. No ayuda a una buena confesión, eso estamos clarísimos. No, totalmente. Totalmente. Ese es un buen punto. El tema de las distracciones y que el sigilo sacramental pues se vulnere, porque obviamente hay gente pasando para allá, para acá, y la gente quizás no entiende lo que está ocurriendo ahí. Tampoco. Obviamente. Entonces, por ahí uno pasó, escuchó y dice, che, ¿sabés que te estaba confesando que, estabas, que tenía un amante? Vos fijate. No. Sí. Ahí entra un poquito también la cintura del sacerdote. Yo si fuera sacerdote no voy a confesar una playa. No. Ahora, si se da una situación excepcional donde veo una persona que está compungida, afligida, dice, padre, necesito una confesión y yo me doy cuenta que realmente es una persona que necesita, vos te das cuenta, o sea, el Señor te da los carismas para determinar cuando una persona realmente necesita de la confesión urgente, ¿no? Entonces, Totalmente. primero que no lo confieso ahí, lo llevo a un lugar apartado. No hago, che, poné una cámara de televisión que voy a confesar. No, obvio que no. Hay algo raro en eso, la verdad que me llama la atención, porque, no sé. Por eso Sí, vos te das cuenta cómo se desprestigia el sacramento, ¿verdad? sí, sí.
es una manera de caricaturizar, ¿no? El sacramento, ¿no? Que todo vale, ¿no? Y todo no vale, ¿no? Las disposiciones, el lugar, el momento. No sé la palabra. Caricaturizar. Una Y, caricatura. y desacralizar también. Y To- desacralizar también. Totalmente, totalmente, totalmente. Pues hermano Pablo, mil gracias por habernos iluminado, ¿no? Tanto sobre este bellísimo sacramento, que lo que buscamos con él es la sanación del alma, ¿no? Y reconciliarnos con el Señor, como decía San Pablo, ¿no? Déjense reconciliar por Dios, ¿no? Pues a ver si intentamos reconciliarnos con Él, porque es muy importante, ¿no? El pecado, como bien ha explicado Pablo en todo el programa, pues destruye, rompe, ¿no? Esa comunión con Dios y nos separa, ¿no? De esa vida de gracia. Sí, y yo lo que aconsejo es que bajo ningún concepto reciban la Sagrada Eucaristía en estado de pecado mortal. Eso es terrible, ¿eh? Por favor, ni aunque le diga, y otra cosa muy importante, bajo pecado grave, que le diga, bueno, anda a comulgar y después venía a confesarte. No, tampoco. Primero lo que corresponde, que es el sacramento de la reconciliación. Después sí anda a comulgar. Pero no vayas a comulgar en todo el pecado grave. Aunque te digan, Sí, bueno, el sacerdote te diga, bueno, hagamos una cosa, participá de la misa, comulgá y después venía a confesarte. No, señor, eso no corresponde. así es, no tenemos que negociar ese asunto, la verdad que no. No, 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 no. no. Eso es lo que le gusta al otro. Porque si Totalmente. no, después a ver, Una tenés que comunión comulgar. sacrílega, Exacto, comunión sacrílega, y cuando te vayas a confesar, lo primero tenés que decir, Padre, cometí un sacrilegio, acabo de comulgar en todo el pecado grave. ¿Para qué te vas a poner vos el grillete al cuello solito? No tiene sentido. totalmente, totalmente. Pues Pablo, un placer enorme. Yo espero que Bueno, este video pues lo puedan ver mucha gente y le pueda valer para que cuando se acerquen al confesionario, cuando se acerquen al sacramento, pues tengan idea a lo que van, ¿verdad? Y del por qué van, ¿no? Y exacto. que... Mira, una cosita más, José Manuel, que me quedó ahora. Ujú. El Señor Adelante. perdona el más grave de los pecados, pero el más grave, siempre y cuando vayas arrepentido. Y es infinitamente misericordioso, perdón, pero justo a la vez. No aplica su misericordia sin su justicia, que es la justicia divina, no es la justicia del hombre. Una misericordia sin justicia es una permisividad. Y una justicia sin misericordia es un autoritarismo. El Totalmente. Señor Ahí tenga ha quedado totalmente clarísimo eso. Pues Pablo, yo te mando un fortísimo abrazo hasta Argentina. Te admiro, te quiero, eres un crack en lo tuyo y te admiro, ¿no? Cada vez que vienes aquí y depositas pues tu sabiduría aquí en el canal para el beneficio mío, que yo soy el primer espectador aquí en el canal, y también pues para todos los hermanos, ¿no? Que este video pues espero que ayude muchísimo pues a preparar una buena confesión. Eso es lo importante. así es, Y a los José. hermanos que, así es. Los hermanos que han llegado hasta aquí, pues dale like, ¿verdad? Comparte este video. Si conoces a algún hermano que se va a confesar, que piensas que no se confiesa correctamente, envíaselo a tu sacerdote también. No estaría mal que se lo compartas a tus grupos parroquiales, pues a todos los hermanos que podamos llegar, pues mándale este video para que se puedan gozar pues de esta charla pues tan amena y tan edificante con nuestro hermano Pablo. Dios os guarde, Dios os bendiga. Gracias, José Manuel.